Amigos, muy buenas noches. Los últimos tiempos no han resultado nada fáciles para la economía. El gobierno ha tenido que realizar recortes y debido a la inflación las tasas de interés se han elevado. En este 2018 queda por resolver el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y está por venir un proceso electoral que podría modificar el entorno económico para el segundo semestre. ¿Qué tan preparadas están las finanzas estatales y municipales para contener los riesgos de la elección? Hay muchas entidades endeudadas y una ley de disciplina financiera que data del 2016 que busca transparentar y contener los riesgos de insolvencia. Y justo para que nos platique de esta delicada película, esta noche nos acompaña María del Carmen Martínez Richa. Ella es analista líder de gobiernos subsoberanos de la calificadora Moody's. ¿Cómo está la situación financiera de los estados y municipios en el contexto de las elecciones? Acompáñenos a platicar de este interesante asunto. María del Carmen, muchas gracias por la oportunidad y gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues María del Carmen, estamos acercándonos ya al tema electoral y bueno, pues en épocas electorales como que siempre hay ciertos excesos de gasto y problemas en las finanzas públicas, por lo menos en recientes elecciones eso ha pasado. Y bueno, ¿cuál sería el panorama que enfrentarían hoy los estados y municipios en esta elección que está por venir? Sí, en efecto, cada vez que hay sobre todo elecciones a los 3 niveles de gobierno, que es el caso de 2018, es cuando observamos un deterioro más marcado en las finanzas tanto de los estados como de los municipios. Sin embargo, para este periodo electoral de 2018, aunque sí hay muchas elecciones, por supuesto, ha habido cambios en el marco institucional de los estados y municipios que están conteniendo esos riesgos que, por ejemplo, vimos en 2012 y han sido muy positivos desde el punto de vista crediticio. Son relativamente recientes, pero creemos que ya están empezando a surtir ciertos efectos. De hecho, esta es una ley de disciplina financiera, ¿verdad? Que data del 2016, ¿verdad? Exacto. Ya está prácticamente, pues ahora sí que en funciones, ¿verdad? Sí, la ley se promulgó en 2016, y para los estados ya muchas de lo que viene en la ley se tiene que cumplir, en particular el sistema de alertas que tiene los límites de endeudamiento para cada estado, y para los municipios va a surtir este sistema de alertas hasta 2019. Pero sí ha sido uno de los principales cambios institucionales que están haciendo un beneficio desde el punto de vista crediticio. ¿Y digamos, cómo funcionan esas alertas? ¿Cómo explicar esas alertas? Pues son un sistema que toma en cuenta 3 indicadores, básicamente el endeudamiento, de servicio de la deuda y de la liquidez, y ponderados, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, el gobierno federal ha categorizado los límites y posicionado a los estados digamos, en 3 niveles, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Y dependiendo del nivel, puedes tomar deuda hasta el 15% de tus ingresos en un año, el 5% si estás en amarillo y no puedes si estás en rojo. ¿Y esto ya está funcionando? Sí, a partir de este año ya ciertos estados ya todos están categorizados, los estados ya tienen sus... ¿Y cuál es la situación hoy en día de los estados y municipios en materia de deuda? Entiendo que todavía pues hay algunos estados que se han sobreendeudado, algunos municipios que se han sobreendeudado, ¿no, María del Carmen? Pues desde que se promulgó, primero hubo un cambio constitucional en 2015 que pide que 2/3 partes del Congreso apruebe la nueva deuda. Y se han hecho las mejoras en las leyes. Entonces sí hemos visto que desde 2015 el nivel de endeudamiento tanto de estados como de municipios ha venido bajando. Por ejemplo, en 2015 el nivel de deuda entre ingresos de los que calificamos en Moody's estaban por ahí del 25% y esperamos que baje a 20% este año, 20%. En municipios ha sido todavía más fuerte el descenso, como de 30% en 15 a 20% para 18. Y otro cambio muy importante que ese nada más se dio a nivel municipal por el tema electoral es que ya se puede reelegir los alcaldes. Sí. Ese es otro tema importantísimo, ¿verdad? Sí, que solo aplica a los municipios, ¿no? Y eso también está generando ciertos incentivos. De los municipios que calificamos en Moody's, casi todos van a tener elecciones, ¿no? Y estamos viendo ya una mejora en sus finanzas y esperamos que incluso sus resultados financieros sean más o menos equilibrados y la liquidez no va a caer tan fuerte como lo hizo en 2012. Y es lógico, ¿verdad? Porque, pues, dado que
pues el presidente municipal o el alcalde que está hoy en día pues se piensa reelegir, pues lo que busca es tener una estabilidad financiera adecuada, ¿verdad? Que digamos, esta es una de las bondades de este tema tan recurrente y tan solicitado que fue la reelección de los alcaldes, ¿verdad? Exactamente, sí, porque con 3 años es realmente poco Muy tiempo, poco ¿no? tiempo. Y 13 de los que calificamos, de los alcaldes, de los municipios cuyos alcaldes se quieren reelegir, sí se está viendo unas finanzas mucho más estables y más consolidadas, ¿no? Digamos, ¿y cuáles serían los principales riesgos que verían ustedes en este proceso electoral, en el contexto, este contexto que estamos platicando de estados y municipios un poco menos desendeudados, ya con una ley de disciplina financiera pues parcialmente en funciones, con algunas alertas como las que hemos platicado y el tema de la reelección? A pesar de esto, ¿cuáles serían las mayores acechanzas, María del Carmen? Pues siempre ha sido el tema de la deuda de corto plazo. Normalmente los déficits, cuando efectivamente el gasto aumenta mucho en el año electoral, y los déficits que suelen tener, lo más fácil es cubrirlos con cuentas por pagar a proveedores o incluso deuda bancaria de corto plazo, ¿no? Entonces, es ahí en esa deuda de corto plazo bancaria que se han dado ciertos eventos de incumplimiento o retrasos en el pago, ¿no? Estamos viendo que ya está más contenido y sobre todo que ahora tienen que pagar sus saldos de deuda de corto plazo 3 meses antes de terminar su administración. O sea, por lo que veo, pues la posición de ustedes es, digamos, es optimista, ¿verdad? En cuanto a las amenazas que pueda representar este proceso electoral para la solvencia financiera de estados y municipios, ¿verdad? Pues más contenido, sí Más esperamos contenido. un deterioro, porque eso es parte de, pero mucho más contenido que en años pasados, ¿no? Eso sí. ¿Y el deterioro por qué se da? Porque hay que gastar, ¿verdad? Son épocas electorales, los municipios y los gobiernos de los estados pues tienen que gastar por obvias razones para, digamos, participar de manera interesante en los procesos electorales. ¿Esto explicaría ese excesivo gasto? Sí, vemos como dos de los rubros que más gastan son los servicios personales y lo que son las transferencias. Tal vez son transferencias también para cubrir los gastos electorales y demás, y servicios personales mucho es porque pues cuando dejan la administración pagan ciertos bonos, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos que el gasto corriente aumenta de manera a veces 20-30% en un año, ¿no? Entonces, ese es el punto focal de las elecciones. Por suerte, este año tenemos un panorama de transferencias federales que les va a apoyar, ¿no?, a este gasto, porque están creciendo las participaciones en promedio con los niveles históricos, entonces no hay presiones del lado del ingreso, ¿no? Eso es... Que no fue el caso del 2017, ¿verdad? Donde sí hubo ciertas presiones, digamos, mayores apreturas en las participaciones que recibían los estados y municipios, ¿no es cierto, María Carmen? Sí, María sobre del todo Carmen. ciertas transferencias etiquetadas que el gobierno federal ya no les estuvo dando como en años anteriores. En esta aplicación de la ley de disciplina financiera, ¿qué quedaría? ¿Qué es importante para mejorar todavía más la transparencia y el ejercicio del gasto y sobre todo pues, la certidumbre de pago en los estados y municipios, María del Carmen? ¿Qué faltaría? Pues la ley contiene ciertas restricciones en términos de gasto corriente, pide equilibrios operativos y financieros que se deben de cumplir. Estos están apenas en curso, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que las finanzas sean saludables. La deuda ya la vimos, está bajando, que fue uno de los objetivos, y falta la parte ya más bien de administración financiera, de gasto y operativo, resultados consolidados equilibrados. Esa parte es la que, digamos, sigue de la ley, ¿no? Había una parte en lo que era la estandarización, digamos, del manejo contable. ¿Esto ya se está dando o todavía no? Sí, la ley de contabilidad gubernamental, sobre todo a nivel estatal, sí hemos visto un gran avance. A nivel municipal no tanto, No tanto. pero a nivel estatal sí, y mucho más transparencia en términos de publicar cuentas públicas o avances trimestrales en los sitios de los estados, y los municipios no tanto, ¿no? Pero sí se ha visto en términos de contabilidad ya más fácil poder homogeneizar, ¿no?, y comparar entre las diferentes entidades cómo están las finanzas. ¿Para cuándo podremos tener ya, digamos, resultados de lo que fue pues, este ejercicio electoral y el impacto que tuvo para estados y municipios? ¿Para cuándo lo empezarán a notar ustedes los especialistas si se tuvo éxito o si no se tuvo éxito?
Pues va a depender mucho. Cada estado y municipio cambia de administración en diferentes periodos, ¿no? Algunos en septiembre, otros en diciembre. Entonces, yo creo que el consolidado lo vamos a poder ver hasta el año que entra. Hasta el año que entra. Que tengamos ya toda la cuenta pública. Lo que sí podemos decir es que como allá hay avances trimestrales, si algún estado o municipios o otros estados se están desviando de lo que normalmente se observa, pues ahí sí lo vamos a poder capturar antes, ¿no? Que antes nos costaba más trabajo poder ver esos efectos. O sea, por lo que noto, y de acuerdo al estudio que ustedes elaboraron, me da la impresión de que pues finalmente valió la pena toda esta discusión de esta ley de disciplina financiera. Ya está, ya es una realidad. Todavía falta que se aplique completamente, pero al final de cuentas pues se está logrando, digamos, lo que se esperaba, ¿verdad? Sí, yo creo que en Moody's consideramos que en efecto la parte de transparencia es importante, ha mejorado el registro de deuda pública que está en el sitio de la Secretaría de Hacienda. Ahí ya puede uno consultar la deuda de cada estado de manera muy detallada, incluso de lo que se empezó a registrar. En términos de los sobrecostos de los estados, hacen ahora ya procesos competitivos para poder contratar deuda, lo cual también ha ayudado a bajar los costos, aun cuando las tasas de interés han ido subiendo. Exacto, que ese es otro factor, ¿verdad? Exacto, ha compensado, ¿no?, esa carga. Y bueno, la deuda que ha venido disminuyendo en los últimos años. Y la insolvencia, digamos, ahí hay indicadores de que haya mejorado la insolvencia, el incumplimiento de pagos con proveedores, o ahí que tanto se ha avanzado. Ahí sí la liquidez sigue siendo muy estrecha. El riesgo sigue estando un poco ahí, ¿no?, en el tema del corto plazo y de la liquidez. Ese es como el talón de Aquiles que observamos nosotros en el sector. Y yo creo, no sé qué opinarías, María del Carmen, pero pues también como que los estados y los municipios tienen que hacer un mayor esfuerzo de recaudación interna para ya no depender tanto del gobierno federal, ¿no? ¿No te parece? Sí, en efecto es muy bajo el nivel, sobre todo a nivel estatal, ¿no? Municipios con el predial y eso tienen un poco más de flexibilidad, pero sí, en efecto sí es muy limitado el nivel de ingresos propios. Sí. Bueno, muy bien, pues María del Carmen, muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de platicar esta noche con nosotros. Ella es María del Carmen Martínez Richa, ella es la analista líder de gobiernos subsoberanos de la calificadora Moody's. Pues gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Como ve, más allá de que en época electoral sube el gasto y el deterioro de algunos indicadores en estados y municipios, Moody's estima que la nueva ley financiera contendrá retrasos en el cumplimiento de pasivos con estas entidades. Además, por primera vez habrá reelección de alcaldes, lo que evitaría que se repitan en la misma proporción los desastres financieros de otras épocas. No falta mucho para ponderar el aporte de los cambios institucionales del 2016, pero Moody's se muestra optimista, ya lo veremos más adelante. Te invito a la próxima semana aquí ya a la misma hora con más nombres. Hasta entonces.